¿Todo? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de la mano de BT Markets y Rankia. Este webinar, euro-dólar, estrategias claves para operar el par más líquido del mundo. Tenemos el gusto que nos acompañe nuevamente, iniciando el año con webinars, Eduardo Ramos, especialista en mercados financieros, en trading, ya también una voz consultada por distintos medios de comunicación con opinión financiera. Bienvenido, Lalo. Hola Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estés bastante bien. Bueno, yo te veo bien. A toda la audiencia que está conectada y que va a estar viendo esta grabación una vez que quede, pues bienvenidos también. Es un gusto tenerlos aquí. Y pues a la hora que tú digas, Humberto, le damos para adelante. Sí, vamos a iniciar. A toda la audiencia les pedimos que si tienen alguna duda, inquietud sobre el tema, vayan poniéndolos ahí en la caja de los comentarios y al final de la sesión, Eduardo nos hará favor de contestar todas las inquietudes que tengan sobre el tema. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido a casa. Claro que sí, Humberto, muchas gracias por la cálida bienvenida. Y bueno, ya siendo 6:02 de la tarde hora en México, vamos a dar comienzo a este webinario. Para mí es un gusto tenerlos aquí, el primer webinario del año. Y hoy vamos a estar hablando del euro-dólar, que sabemos que es el par más líquido y negociado a nivel global, ya que este par representa pues una relación entre las dos economías más grandes, la Unión Europea y la de Estados Unidos. Entonces, por su volumen y su negociación, tiene esta relevancia y ofrece oportunidades constantes pues para traders de todos los niveles. Así que hoy vamos a explorar algunos factores. Sin embargo, antes de comenzar, bueno, ya Humberto ya me presentó. Aquí del lado izquierdo pueden ver mis datos de contacto. En caso de que tengan alguna consulta, con mucho gusto y toda la libertad, me pueden escribir ya sea a mi correo o a mi número de WhatsApp que está ahí. Y rápidamente les voy a platicar antes de comenzar del broker para el cual colaboro. El broker se llama BT Markets. Probablemente muchos ya lo han escuchado, tal vez otros no. Para quien no, estos son algunos de los puntos que a mí me han decantado por decirles sí a una colaboración con ellos desde julio del año pasado. Entonces, estamos hablando que después de probar también sus cuentas, me he dado cuenta que la ejecución instantánea es real. Las plataformas que se usan son MetaTrader 4, MetaTrader 5 y también tenemos una aplicación móvil que te recomiendo que la descargues, ya sea que tengas cuenta o no, descárgala, porque literalmente nosotros, el equipo de analistas a nivel global, estamos enviando constantemente insights de mercado. Somos traders, entonces realmente damos un enfoque hacia allá. Y bueno, a través de la plataforma y del app puedes estar operando junto así, más bien, o estar también explorando un tema que está ahorita mucho en auge, que es el tema de copy trading. Así que, bueno, te la recomiendo. Todo lo que estás viendo en pantalla son puntos muy importantes que debes de considerar a la hora de elegir un broker. La educación, que parte de estos webinarios está de la mano. Sin embargo, también dentro de BT Markets y de nuestro canal de YouTube, cada tres veces a la semana estoy haciendo análisis en vivo para pues encontrar oportunidades de mercado. Todo tan claro, tan transparente. Cuando se gana, cuando se pierde, pues se perdió. Y un punto importante es mencionar los depósitos y los retiros, que son sumamente rápidos, con todos los medios de pago aprobados por las regulaciones. Y lo más importante que está aquí al final, pero que deberías de preguntarle a tu broker, es con qué proveedores de liquidez opera. Entonces, tenemos los mejores proveedores de liquidez y bueno, ya habiéndole echado flores al broker para el cual colaboro, ahora sí vamos a platicar rápidamente de las regulaciones que tenemos, las cuales son 3 de las principales a nivel global. Sin embargo, para no meterte en tanto rollo, te voy a invitar a que en cualquier momento que tú desees, entres a la página de la ASIC, y que es esta de aquí en medio, y esta regulación es una de las más importantes. Os puedo decir que está prácticamente a la par de la FCA, que es la de Reino Unido. Entonces, te recomiendo que lo veas y veas que estamos completamente registrados. Ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a entrar al tema del día de hoy, que pues es precisamente el euro dólar. Ahora sí. Entonces, vamos a entender, primero que nada, pues, primero, ¿cuáles son los factores clave que afectan al euro dólar? Después,
cómo vamos a estar interpretando eventos económicos y su impacto en este par. Y de ahí, al final, les voy a platicar y compartir un poquito de estrategias prácticas que puedes utilizar y que literalmente las puedes comprobar. Entonces, mi objetivo en este webinario es que pues salgan de él con una comprensión sólida para operar el euro-dólar de una manera estratégica y sin depender tanto de indicadores técnicos. O sea, sí se pueden utilizar, pero vamos a estar viendo algunos puntos. Entonces, primero que nada, tomar en cuenta lo que les mencionaba. El euro-dólar es el par más líquido y negociado en el mundo. Literalmente, el 80% de las negociaciones a nivel global son con dólares y entre euro y dólar hay un 20% de negociación. Entonces, estamos hablando de que ese mercado es muy, muy amplio. Y al final de cuentas, es uno de los pares de los cuales más vamos a estar encontrando información, ¿vale? Entonces, como les decía, el liderazgo que tiene el eurodólar es el 20% del comercio mundial y el punto importante por el cual es destacable otra vez esto es porque literalmente lo puedes operar las 24 horas del día sin la necesidad o sin el sufrir, mejor dicho, de tener spreads altos. Realmente el eurodólar, al ser el par más líquido del mundo, te va a permitir encontrar spreads sumamente bajos y así mismo poder encontrar mucha información. Y al tema de información me refiero con los datos macroeconómicos, ¿vale? Entonces, tienes que tener también en cuenta algo. Cuando estemos buscando información del eurodólar, vamos a estar enfocándonos tanto en Europa como en Estados Unidos, porque este par no solamente refleja la relación comercial entre las dos regiones, sino que también refleja las políticas monetarias de la Reserva Federal, que es el Banco de Estados Unidos, y el Banco Central Europeo, o BCE, haciendo que así esto haga que este par sea un barómetro sumamente importante en las condiciones económicas globales, ¿vale? Para darles un poquito de remembranza, en el 2017, cuando la Fed comenzó a subir las tasas de interés y el Banco Central Europeo mantuvo sus bajas de interés bajas, el eurodólar cayó de 1.20 a 1.05 en pocos meses. Entonces, esto reflejó literalmente el atractivo del dólar frente al euro. Con esto les acabo de ya dar algún tip de qué tipo de información debes de estar buscando, ¿no? Bien, ahora, hay algunos factores fundamentales que afectan al eurodólar. Aquí en pantalla les he puesto algunos. Principalmente van a ser las políticas monetarias, a lo cual me refiero a las decisiones de la Fed y del Banco Central Europeo. Para los que no estén muy adentrados en el tema de factores fundamentales, es mi deber explicarles que la Fed controla las tasas de interés y las políticas de estímulo en Estados Unidos, mientras que el Banco Central Europeo lo hace en Europa. Esto es muy básico, pero hay que mencionarlo. Un ejemplo muy claro e interesante es que en 2022, hace 3 años prácticamente, o 2 años casi y medio, las subidas de tasas de interés por parte de la Fed fueron muy agresivas y literalmente fortalecieron al dólar. Y estas mismas subidas tan agresivas llevaron al euro a cotizar por debajo de la paridad, es decir, de que de 1.20, por ejemplo, que decíamos en 2017, cotizaba en 1.05, ¿no? 1.05. Y en 2022, y se los voy a mostrar aquí, en 2022 nos fuimos hasta el 0.95 centavos de dólares por euros o euro por dólar, ¿no? Entonces, literalmente la cotización del euro cayó drásticamente y ahí el Banco Central Europeo tuvo que tomar acción para poder, pues, no perder tanto terreno, porque al final de cuentas, un tipo de cambio bajo te representa afectaciones a diversos sectores, pero principalmente exportaciones e importaciones, ¿no? Ahora, por otro punto importante que tiene que ver el tema de políticas monetarias, no solamente es nuestro deber estar pendiente del anuncio de política monetaria, sino que también hay que estar pendientes de los comentarios de figuras como el señor Jerome Powell o Christine Lagarde, los cuales son los presidentes de cada banco central, ya que una vez que
hay eventos económicos y estos dos personajes salen a decir algo, generalmente provocan movimientos inmediatos en este par de divisas, en el eurodólar. Entonces, aquí una de las estrategias que puedes empezar a implementar y anotar ahí es estar monitoreando las actas de reuniones como las del Comité Federal de Mercado Abierto y también estar pendiente a las conferencias de prensa del Banco Central Europeo y las comparecencias que estos dos personajes hacen constantemente a lo largo del año, ¿vale? Ahora, hay otros puntos que tenemos que tener en cuenta, no solamente las políticas monetarias. Hay datos macroeconómicos, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de las nóminas no agrícolas o non-farm payrolls, aquí lo he puesto abreviado, non-farm payrolls es nóminas no agrícolas, el cual es el reporte, que ya sabemos, muchos ya deben de saber, que mide el empleo no agrícola y tiene un impacto directo en la fortaleza del dólar. En el IPC, por ejemplo, que es el índice de precios del consumidor, a esto me refiero, a la inflación, porque estos dos factores, empleo e inflación, te impactan directamente las tasas de interés y las decisiones de mantenerlas altas o disminuirlas, ¿no? Y en el caso de la zona euro, hay un índice de sentimiento económico, ZEW, el cual refleja la confianza empresarial en Alemania específicamente, el cual, para los que no lo sepan, Alemania es el motor económico de Europa. Entonces, prácticamente cuando Alemania tiene síntomas de una posible recesión, afecta a toda Europa, ¿vale? Otro punto importante que hay que tomar en cuenta es el Producto Interno Bruto de ambos bueno, de Estados Unidos y de toda la zona europea, porque, y más bien principalmente, enfocándonos en el PIB de la zona europea, pues vamos a ver ciertas afectaciones directas en este par del euro-dólar. Ahora, en cuestiones de factores geopolíticos, pues bueno, tenemos el conflicto internacional que empezó en 2022, la guerra entre Ucrania y Rusia, el cual literalmente debilitó bastante la dependencia europea del gas ruso, y también el tema de las elecciones. En ambos países son importantes, pero en Europa tenemos muchas más opciones o muchas más, sí, más opciones a las cuales deberíamos de estar fijándonos, como a veces en Alemania, en Francia o Italia, España, que dependiendo quién sea el partido que gobierna, pues empiezan a hacer ciertas políticas y se empiezan a mover precisamente todos los factores económicos y políticos, ¿no? Entonces, son puntos de los cuales tenemos que estar claros y procurar seguirlos. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cómo seguirlos para los que realmente estén ahorita desde cero o como a nivel intermedio, ¿vale? Bien, ahora, entonces, para empezar a operar, o si ya operas el eurodólar y quieres afinar tu operativa, pues hay ciertas estrategias que puedes utilizar, ¿no? Primero que nada, ya se los mencioné, el monitoreo de diferenciales de las tasas de interés. Y es que resulta que la diferencia entre las tasas de interés de Estados Unidos y el euro y la Unión Europea es un factor determinante para el eurodólar, porque una tasa más alta de interés en Estados Unidos hace que el dólar sea más atractivo y viceversa, ¿no? Entonces, algo que pudieras estar observando probablemente serían los gráficos de rendimiento de bonos a 10 años de ambos países para tratar de medir una diferencia y anticipar movimientos. Por ejemplo, si tú volteas a ver y nos entras a TradingView y buscas US10Y, vas a ver el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, ¿no? Y entonces aquí puedes ver, si nos vamos hasta, actualmente están en el 4.64, entonces está con cierta recuperación, ¿no? Ahora, si tú volteas a ver, aquí me voy a ir a uno súper sencillo, europeo al español, a los bonos españoles, pues están en el 3.18. Y así, si volteas a ver los alemanes o los franceses, vas a darte cuenta que están con un rendimiento más bajo que el de los Estados Unidos. Entonces, si tú contemplas esto, vas a poder determinar que hay más fuerza hacia el dólar estadounidense, ¿vale? Ahora, uno de los puntos que también tienes que estar tomando en cuenta es el análisis de las noticias en tiempo real. Para eso hay muchos calendarios económicos, ¿vale? El más popular es el de investing.com. Vamos a irlo y los voy a poner aquí en pantalla rápidamente. Me voy a adelantar un poquito para acá. Híjole, como que se trabó ahí, se me trabó aquí el internet. A ver, no sé qué pasó ahí, pero bueno.
A ver, como que se trabó esa pantalla, pero quería mostrarles, y ya jaló, ahí está, ya jaló. Quería mostrarles, la próxima semana es un claro ejemplo de cuándo debemos de estar pendientes, porque literalmente el día miércoles a la 1 de la tarde horario México hay anuncio de política monetaria por parte de la Fed. Las tasas de interés actualmente están en el 4.50. Déjenme hacer un zoom para que para que lo puedan ver mejor en su pantalla. 4.50, ¿no? Entonces vamos a ver, y ahorita les voy a mostrar una herramienta que pueden utilizar también para tratar de anticiparse un poco al movimiento. Pero bueno, anuncio de política monetaria en el 4.50 en Estados Unidos, es decir, que la Fed probablemente vaya a dejar los datos como están en 4.5. Y el jueves tenemos el anuncio de política monetaria por parte del Banco Central Europeo y hay que tomar en cuenta que las tasas se encuentran en el 3.15%. Entonces, aquí está la diferencia entre el 4.50 y 3.15. Evidentemente, nos podemos dar cuenta el por qué el euro dólar al día de hoy se encuentra pues en una tendencia bajista o en precios muy bajos. Ahorita la cotización se encuentra en el 1.04-173. Entonces, si el banco, por ejemplo, si la Reserva Federal deja las tasas de interés en el 4.50 y al día siguiente el Banco Central Europeo disminuye las tasas de interés en 10 puntos o en 25 puntos base, evidentemente vamos a ver una continuación del movimiento debilitado del euro contra el dólar, ¿vale? O sea, teniendo estos datos en cuenta, ya puedes empezar a idear una estrategia para cómo estar operando, ¿vale? Otro punto importante es estar monitoreando los flujos comerciales, es decir, las importaciones y las exportaciones. ¿Por qué? Porque el eurodólar está influenciado 100% por el comercio internacional, ya que pues, todas las grandes empresas convierten pues, las monedas para poder cubrir sus operaciones. Entonces, si tú estás pendiente de los reportes de importación y exportación y ves por ejemplo, un aumento en las exportaciones alemanas, puedes esperar que el euro empiece a repuntar un poquito. A lo mejor no un spike durísimo que te genere un cambio de, no sé, de un 0.50% al alza del euro, pero sí eso presenta oportunidades para nosotros traders y más de CFDs en los que literalmente pudiéramos aprovechar y sacarle unos 40, 50 pips a una compra del euro dólar, ¿no? Y es que este tipo de datos se dan por sesiones, ¿vale? Otro punto importante que te recomiendo aquí que anotes es utilizar el DXY, este de aquí, el DXY. Creo que les he quitado la marca de agua, déjenme ponérselas aquí. Vamos a ponérselas, ahí está, para que se alcancen a ver bien los activos. El DXY, así, DXY. DXY es el índice del dólar y literalmente este índice mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas, incluyendo el euro. Y, por ejemplo, un movimiento fuerte en el DXY generalmente implica un movimiento opuesto en el euro dólar. Voy a poner rápidamente, alejar el gráfico del DXY para que lo veamos ahí. Y ahora les voy a poner para en comparativa del lado derecho el del euro dólar, ¿vale? Entonces, creo que con esto se ejemplifica bastante bien, ¿vale? El DXY va al alza y el euro dólar a la baja. Y si te das cuenta en este punto, en 110 puntos el DXY hace una corrección y aquí en 1.01 hace igual el euro una corrección interesante. Prácticamente, si los ponemos como en un espejo, están haciendo algo muy parecido, ¿vale? Bien, entonces el uso del DXY es una gran herramienta para que tengas una referencia de qué poder hacer con el euro dólar, ¿vale? Entonces, bien. Un ejemplo que quiero ver con todos ustedes es algo que sucedió literalmente en 2022, cuando el Banco Central Europeo subió las tasas por primera vez en 11 años. Y esto, evidentemente, sorprendió bastante al mercado. Ya les había platicado un poquito de cuando en el 2017, pues
la Fed subió las tasas de interés y el Banco Central Europeo mantuvo sus tasas realmente bajas. Pues bien, en 2022, después de todo esa crisis que generó la pandemia, con todo el impacto que la pandemia generó en cuestión de inflación, el Banco Central Europeo se vio forzado a subir por primera vez sus tasas en 11 años y literalmente sí sorprendió al mercado y el impacto fue algo pues curioso porque después de 11 años sin una subida de tipos de interés, evidentemente se esperaba un fortalecimiento pues grande en el euro dólar. Sin embargo, la política de tasas de Estados Unidos era mucho más agresiva y este movimiento no fue pues tan marcado, ¿no? El punto por el cual estoy mencionándoles o les puse este ejemplo es porque aunque esperemos un movimiento a lo mejor muy grande, porque tal vez después de mucho tiempo el cierto país no había hecho algo así, no podemos estar pensando en que ese movimiento vaya a generar un gran cambio en el mercado. Tenemos que tomar en cuenta que el mercado también se mueve mucho por el sentimiento de los inversores y entonces, ahorita que les ponga el euro dólar nuevamente en pantalla, se los voy a poner aquí, les voy a poner cómo fue el impacto literalmente de ese día 21 de julio del 2022. Aquí lo tengo señalado. Quiero que vean, estamos en un gráfico diario y pues prácticamente el euro venía cayendo hasta casi la paridad, hasta 0.99. Aquí, si me siguen con mi cursor. Después empezó a subir porque ya se empezaba a hablar, ya se empezaba a mencionar por ahí que el Banco Central Europeo pudiera subir las tasas de interés. Y el día del anuncio fue justamente aquí, esta vela de aquí. Déjenme quitar esta línea. Y vean prácticamente cómo fue el impacto. O sea, la apertura fue en 1.01811, dio un subidón hasta 1.02812 y después de ahí cerró aquí en 1.0020251, ¿vale? Ese fue el impacto de la noticia. Y después de ahí, ¿qué pasó? Estuvimos prácticamente una semana, 2 semanas, casi 3 semanas operando en el mismo rango lateral, es decir, el mercado se mantuvo balanceado en este punto, quiso repuntar hasta 1.03, pero resulta que la Fed era más agresiva y entonces, pues, lo que sucedió a continuación fue lo siguiente. El euro se volvió a caer y se fue hasta 0.95 centavos de euros por dólar, ¿vale? Entonces, más bien, 0.95, sí, euros por dólar. Entonces, esto marcó un hito bastante fuerte en el mercado y en la reacción. A final de cuentas, a partir de 0.95, pues el euro lo único que ha hecho es mantenerse, buscar, o sea, subir, pero mantenerse de cierta manera estable para llegar a los niveles que lo estamos viendo actualmente en 1.04195, ¿vale? ¿Vale? Entonces, aquí te voy a dar 3 puntos que debes de considerar antes de operar un evento de estos, un anuncio de política monetaria. Primero, antes del anuncio, identifica cuáles son las expectativas del mercado, es decir, el consenso de los analistas. Un punto sencillo para hacerlo es agarrar y entrar a tu calendario económico. Aquí voy a alejar un poquito. Y, por ejemplo, en el que yo uso, que es en el de Investing, me fijo mucho en el previo, ¿no? Es decir, previo. Después aquí dice previsión. Aquí en previsión, generalmente Investing ya el día domingo va a estar marcando aquí algunos datos, pues es el consenso generalizado de qué resultado se espera. Sin embargo, que exista una previsión de un dato no quiere decir que se vaya a cumplir. Por lo que nada más es importante que identifiques esas expectativas del mercado y si hay una previsión a una subida o a una baja, que estés visualizando qué está haciendo el precio, ¿vale? Ahora, llegamos al momento en el que se da este dato. Pues bien, lo que tienes que hacer es no operar en los primeros minutos. ¿Por qué? Cuando uno de estos datos de anuncio de política monetaria se da, el mercado se vuelve una locura. Si tú operas en MetaTrader o en cualquier otra plataforma, en ese momento los spreads pueden ser que en eurodólar estén así súper pegaditos, así súper pegaditos, y de repente
cuando da el notición, se abren así o así y empiezan a hacerse así, el precio empieza a subir y empieza a bajar, ¿vale? Entonces, la idea es que no operes dentro de los primeros minutos y ya una vez que se dé el anuncio, ya que tengamos el dato y haya pasado un poco de a lo mejor unos minutos, 10, 15, media hora, una hora tal vez después, entonces ahora sí buscar una corrección tras la reacción inicial para identificar niveles de entrada más seguros y de esa manera pues eludir un poquito el riesgo, ¿vale? Evidentemente hay traders con más experiencia que ya lo hacen, o sea que no tienen tanto problema en operar en el momento de la noticia porque tienen su gestión de riesgo. Hay, para ti que si estás empezando, te recomiendo que hagas eso. Identifiques expectativas, no operes en los primeros minutos y una vez que ya se dio el dato, esperes un poquito de tiempo, que el mercado haga un poquito de calma y después de ahí puedas buscar a lo mejor una corrección para ir hacia la dirección que este dato marcó, ¿vale? Eso es un punto crucial. Al final esto va a hacer que evites ciertos errores que son comunes. El primero que nada es que al momento de que quieras operar una noticia y de repente tengas alguna pérdida, muchas veces se da el tema del trading de venganza. Entonces, aquí la idea es que evites operar o sobreoperar por volatilidad, ya que el eurodólar sí reacciona muy, pero muy rápidamente a las noticias. Sin embargo, y este es un punto clave, que reaccione a las noticias y a los datos que se dan y se genere un movimiento inicial, no quiere decir que ese movimiento sea sostenible, ¿vale? Eso es muy importante. Otro error que debes de evitar es ignorar el contexto global. El eurodólar, sí, ya lo dijimos, marca una pauta muy fuerte en la negociación para cualquier trader, pero operar sin considerar factores macroeconómicos o geopolíticos te puede llevar a decisiones arriesgadas y el riesgo está en perder tu dinero, ¿vale? Y el tercer error común que debes de evitar es pues estar dependiendo exclusivamente de herramientas técnicas. ¿Por qué? Porque el eurodólar requiere de un equilibrio entre las fundamentales, que es lo que acabamos de ver en esta primera parte, y la observación directa del mercado, es decir, el análisis técnico, ¿vale? Entonces, aquí les voy a soltar una frase que dijo un inversionista hace mucho tiempo, el señor Jesse Livermore, que dijo, la clave para el éxito no está en predecir, sino reaccionar correctamente ante lo que sucede, ¿vale? Grábenselo. La clave del éxito, y aquí es en el trading, en las inversiones, no está en predecir, sino en reaccionar correctamente ante lo que sucede, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces, esto por la parte de noticias, ¿no? Y los factores que afectan al euro. Ahora voy a platicarles un poquito de algunas técnicas que puedes profundizar, tal vez por tu cuenta, o preguntarme a mí con todo gusto. No en este webinario porque estos temas son muy extensos, pero les voy a platicar un poquito del SMC, que prácticamente, ¿qué es? Bueno, es el concepto del Smart Money Concept o el concepto del dinero inteligente. Perdón. Este concepto se basa en la idea de que las instituciones financieras y los grandes participantes del mercado manipulan los precios para acumular o distribuir posiciones. Así de sencillo. Sin embargo, estas manipulaciones crean estructuras y patrones específicos en el gráfico que los traders minoristas como nosotros podemos identificar y aprovechar, ¿vale? Entonces, uno de los puntos clave, de las estructuras clave que se ven en el Smart Money Concept son órdenes de bloques o popularmente conocidos como order blocks. Estos órdenes de bloques representan áreas donde literalmente las instituciones ya han acumulado posiciones importantes. Para darles un ejemplo, vamos a ir rápidamente aquí al eurodólar. Ahí está. Y, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, estamos en gráfico diario y vamos a hacer esto de acá. Voy a señalarles rápidamente, vamos a quitar todos los dibujos, adiós todos los dibujos, y literalmente un ejemplo es una vela bajista significativa seguida por una fuerte subida, ¿vale? Esto suele indicar un bloque de órdenes donde literalmente se inició la acumulación y, por ejemplo, entonces
un claro ejemplo está aquí. Se los voy a subrayar rápidamente. Esto de aquí, ¿vale? Aquí en esta zona de 1.03500, casualmente un precio muy cerrado que pudiera pensarse como un nivel psicológico. Déjenme ponerles la rayita ahí. Aquí podemos identificar un order block de compras, ¿no? Ahora, si volteamos a ver un poquito más para atrás, vemos que cuando el euro venía cayendo en noviembre del año pasado hacia esta zona, pues en este punto hubo un rechazo bastante fuerte al alza, ¿no? Entonces, este es un punto importante, ¿no? Ahora, otro concepto, otra estructura clave para el Smart Money Concept es el tema de la liquidez. Y hay que entender que las instituciones literalmente buscan niveles donde haya una alta concentración de órdenes de compra o de venta, como máximos o mínimos evidentes, para ahí reaccionar y a veces hacer ciertas barridas de stops o simplemente seguir colocando ciertas órdenes, ¿no? Por ejemplo, hay movimientos precisamente que son como rápidos, por decirlo así, para limpiar, ¿no? Así es como se le dice a la barrida de stops. Entonces, generalmente hay niveles, por ejemplo, que serían, déjenme quitar esa rayita que dibujé, poner el cursor, y aquí, por ejemplo, todo indicaba, voy a darle un replay, y en esta parte, aquí todo indica una tendencia de continuación bajista. Aquí tenemos un nivel de soporte bastante interesante en 1.03 y ves una reacción súper fuerte aquí. Tú dices, ok, aquí ya subió. Y luego de repente identificas un order block en este punto. Pues bien, dices, ¿sabes qué? Voy a colocar mi orden de compra por acá. Pues bien, resulta que el mercado, en su soberanía, literalmente hace esto, ¿no? O sea, va para abajo, barre stops y después de ahí vuelven a entrar órdenes en el mismo punto, un poquito más abajo tal vez, barren con liquidez y de ahí continúa el movimiento y después de ahí ya nuevamente para las personas que dijeron, ¿sabes qué? Es momento de seguir comprando, pues bueno, resulta que el mercado agarra y continúa la tendencia y así se va comportando. Esto es parte de la manipulación que existe en el mercado y no hay que verla como algo malo, hay que verla como un punto que nos da oportunidades para estar operando y literalmente si los mercados no fueran manipulados, no podríamos operarlos, ¿vale? Y otro punto, un tercer punto importante del Smart Money Concept es el tema de los desbalances o imbalances, en donde estos desbalances o imbalances en el precio, que también se conocen como ineficiencias, suelen ocurrir cuando hay movimientos muy rápidos que dejan zonas sin mucha actividad comercial. Y entonces, cuando hay uno de estos imbalances, el precio en algún momento tiende a volver a esas áreas para llenarlas. Un ejemplo que estamos viendo aquí es justamente, no me voy a ir muy lejos, algunos ya lo han de haber identificado, pero es prácticamente aquí, ¿no? Donde literalmente el mercado cae y aquí justamente vamos a ignorar estos puntos de aquí. Aquí cae, hay un fuerte impulso de compras y todo esto es un imbalance, ¿no? Entonces, de repente el mercado sigue cotizando. Aquí ya tenemos un imbalance en esta zona de precios y evidentemente después el mercado viene y ya va a alcanzar ese nivel para hacer un balance en los precios. Evidentemente, este balance de precios tiene que ver mucho con el sentimiento del mercado y con cómo se van dando los datos para cada instrumento, ¿no? Ahora, hay otra teoría de mercados que es bueno que profundices en ella y es la teoría de Wyckoff. Y es que, o más bien la teoría del método de Wyckoff, y es que este es un enfoque que literalmente analiza el precio en términos de acumulación, distribución y manipulación. Es decir, se basa mucho en los ciclos del mercado y de él nacen muchas teorías como la de las ondas de Elliott es una, por ejemplo. Entonces, Wyckoff, el método Wyckoff, te describe cómo los grandes participantes crean movimientos para inducir emociones en los traders minoristas antes de ejecutar sus propias operaciones. Entonces, bueno, Wyckoff literalmente te habla de 3 etapas en el mercado: acumulación, distribución y manipulación, ¿no? Entonces, la manipulación prácticamente
viene después de una tendencia bajista. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. En un segundo. Y a ver, en un segundo, aquí estamos hasta acá. Vámonos para acá, ¿vale? Solo para tomarlo como ejemplo, porque tenemos poco tiempo. Entonces, tenemos primero que nada una tendencia bajista, la tenemos sumamente identificada. Digo, no hay que ser un genio para ver que el precio está cayendo fuertemente. Y después de ahí genera un mínimo, y de ese mínimo, literalmente, pues genera cierta negociación, ¿no? Este proceso de aquí, todo este punto de aquí, lo podemos considerar como una acumulación. Literalmente el precio se mueve de una manera lateralizada. Sí, aquí todavía continúa un poco, pero al final de cuentas es más lateral que bajista o alcista, ¿no? Y lo que sucede es que en estos puntos de acumulación las instituciones empiezan a acumular sus posiciones largas. Hay otro término que se le conoce a esto, aplica un poquito más para el mercado accionario, pero igual se puede mencionar en Forex o en cualquier otro instrumento, que se le llama el bottom fishing, es decir, la pesca de fondo, ¿vale? Después, esta acumulación se considera que fue una acumulación hasta que hay un rompimiento al alza, o un SOS, o un un signo de fuerza, o sign of strength, por sus siglas en inglés, y literalmente es una ruptura alcista del rango lateral que estaba llevando, y literalmente con eso se indica el final de una acumulación. Ese SOS o ese sign of strength lo podemos identificar pues prácticamente aquí, fuerza, retroceso y de ahí para arriba, ¿no? Este es el SOS, ¿vale? Después, la distribución literalmente es el final de una tendencia alcista. Aquí, para darnos un ejemplo, vamos a tomar esta parte. Bueno, es que de hecho pudiera ser que toda la tendencia alcista sea esto nada más, de aquí para acá, y ahora estemos o hayamos entrado desde hace un tiempo, desde 2023, no que 2023 hasta acá, en un proceso de distribución. Es probable, vean, ahorita vamos a ver si sí o si no, pero literalmente ocurre al final de una tendencia alcista. Entonces, aquí la tendencia alcista del euro acabó en 1.10. De hecho, en 2023, cuando el euro estaba llegando a estos niveles, esta Christine Lagarde mencionaba que el tipo de cambio estaba muy alto, que las condiciones económicas en Europa no eran adecuadas como para mantener este tipo de cambio. Entonces, literalmente, pues bueno, ahorita vimos un rango nuevamente, así lateralizado, y después de ahí estamos viendo que aquí en 1.05 acabamos de tener un rompimiento de esta zona prácticamente, y pues esto literalmente es un indicio de que probablemente ya se acabó la distribución y ahora viene una tendencia bajista, ¿no? Y entonces, aunado a esto, hay también movimientos que se basan mucho en el método Wyckoff. Uno de ellos se le llama Spring, el cual es un movimiento falso que literalmente existe o se crea para cazar liquidez por debajo del rango o de la acumulación o por encima del rango de la distribución. Y asimismo es llevarse el tema de los stops. Un ejemplo pudiera haber sido, pues tal vez, ¿qué será? Pudiera ser esto de aquí, ¿no? Que alcanzó el 1 punto, más o menos vamos a marcarlo como los puntos más importantes, serían aquí, y que literalmente hizo un spring para acá a 1.12, casi 0.13, y de ahí se cayó, ¿no? Esto en cuestión de distribución. Es un ejemplo. Si queremos, podemos hacer un webinario donde expliquemos todo el tema de Wyckoff a más a detalle, ¿vale? Entonces, para aplicar en el euro dólar, simplemente tenemos que seguir estos pasos, identificar fases de acumulación y distribución en el gráfico, ya sea de 4 horas o diario. Los ciclos de mercado se ven mejor en 4 horas o diario, y de aquí nos podemos todavía ir tal vez a la parte de la fractalidad del mercado, en donde pues hay ciclos en una hora, en gráficos de una hora, inclusive hay ciclos en gráficos de 15 minutos o de 1 minuto, 5 minutos. Sin embargo, para una operativa mucho menos arriesgada y enfocada en todos estos, ¿cómo se dice?, conceptos, el de 4 horas y el diario es el más ideal, ¿vale? Otro punto que puedes hacer es buscar precisamente estos springs o rupturas falsas
en las zonas de lateralización para entrar en la dirección contraria del movimiento inicial, ¿vale? Entonces, estos son algunos tips que pueden estar utilizando, ¿vale? Ahora, aunque el Smart Money Concepts y Wyckoff realmente son poderosos, los indicadores técnicos pueden ofrecer algunas confirmaciones adicionales y hay dos herramientas clave que pueden utilizar, son las que yo más suelo meter en los gráficos cuando quiero meter un indicador técnico. No le meto gran cosa, me voy muy sencillo a meter una media móvil de 200 periodos en rango diario, ¿vale? Entonces, media móvil simple, ya la puse, vamos a ponerla rápidamente en 200 periodos y déjenme darle en donde está en el estilo, vamos a poner que esté literalmente muy gruesa para que se pueda ver en pantalla, ahí está. Entonces estamos en gráfico diario, euro dólar, y si volteamos a ver, por ejemplo, en todo este rango, o casi en todo este rango de distribución, la media móvil de 200 estuvo, o bueno, ya ahorita queda dibujada prácticamente a la mitad de ese rango. Y ahora el precio, una vez que ya rompió esta zona de aquí, la voy a marcar con una zona, pues ya prácticamente la media móvil se encuentra por encima. Es una simple confirmación de hacia dónde está la dirección del precio, de una ¿cómo se llama? De una tendencia bajista, ¿no? Otro indicador que puedes utilizar a la hora de operar es el ATR o Average True Range, ¿vale? Y es que este indicador no tiene gran ciencia. O bueno, yo no lo uso para meterle gran ciencia al análisis. Lo único que hago es con él medir la volatilidad del mercado y literalmente dependiendo de la volatilidad que hay, voy ajustando el tamaño de las posiciones. Si el ATR se encuentra por arriba, muy por encima, me está diciendo claramente que la volatilidad es alta y entonces si estoy operando o quiero operar y ya tengo las confirmaciones necesarias, pues entonces mi tamaño de operación va a ser menor. Y en el dado caso que sea lo contrario, pues si el ATR se encuentra por debajo, literalmente voy a utilizar posiciones tal vez un poquito mayores. Eso sí, esto dependerá de tu nivel de aversión al riesgo, pero al final de cuentas, eso te puede ayudar bastante, no solo para el tamaño de la posición o del position sizing, sino también de cómo vas a ajustar tu stop loss para evitar ser sacado por esta misma volatilidad. En un mercado o en un horario muy volátil, poner un stop loss muy cercano a tu punto de entrada simplemente te puede estar provocando pérdidas consecutivas y así eso te puede llevar a perder cierta confianza una vez que ves que el precio sí va hacia la dirección que tú habías, pues de cierto modo, pensado que iba a ir o anticipado, ¿vale? Esos son los dos indicadores técnicos que yo utilizaría. Entonces, ya entrando casi al final, a la recta final de este webinario, una estrategia combinada que puedes hacer es la siguiente: identificar órdenes o bloques de órdenes en gráficos de 4 horas o diarios. Después de ahí, confirmar acumulaciones, distribuciones o springs con el método Wyckoff. Después de ahí, utilizar una media móvil de 200 periodos para determinar hacia dónde realmente está la tendencia y con eso confirmar si deberías de entrar tal vez en la operación. Y de ahí, ajustar tu stop loss y tu tamaño de posición utilizando el ATR, ¿vale? Ahora, parece sencillo, realmente lo es. Sin embargo, a uno como ser humano, pues y al momento de operar con dinero, algo así tan sencillo y tan resumido se puede complicar si no sigues ciertas reglas o si cometes ciertos errores. Entonces te voy a decir 3 errores que debes de evitar, ¿vale? El primero es, no debes de operar sin confirmación, ¿vale? Siempre con confirmaciones. Aquí ya te pasé 4 puntos que te pueden servir como confirmaciones. Entonces, asegúrate, por ejemplo, en el caso de los order blocks, que el precio respete el bloque de órdenes o las fases de acumulación y distribución antes de entrar. Tienes que cerciorarte que ya a lo mejor ya pasó la apertura americana, el cierre europeo y que el mercado está siguiendo una tendencia, ¿no? Después de ahí, no ignores la volatilidad. Para eso está el ATR. Usa el ATR para ajustar las posiciones durante anuncios importantes. Hay muchas veces en las que nosotros operamos, o más bien, se dan los anuncios cuando ya tenemos operaciones
metidas para esas personas que hagan swing. Y entonces estos anuncios te suelen mover muchísimo. A veces si vas ganando mucho, de repente se te regresa todo y eso genera a veces nerviosismo, sin importar el tamaño de posición. Es un efecto psicológico. Es un sesgo cognitivo, mejor dicho, ¿no? La aversión a la pérdida, inclusive cuando estés muy entrenado, te puede llegar a suceder. Entonces, cuando hay anuncios como las nóminas no agrícolas, anuncios de política monetaria, Producto Interno Bruto, exportaciones, importaciones y demás, estate muy atento para que ajustes también tus posiciones, ¿vale? Y el tercer error que debes de evitar es evitar operar en rangos pequeños sin una estrategia clara. Entonces, a lo que voy con esto es que debes de asegurarte de que los rangos sean lo suficientemente amplios para justificar una relación riesgo-beneficio en tu operación que sea favorable. Por ejemplo, para darlo mucho más claro, ¿no? Vamos a suponer, y espero tener boca de profeta, sin embargo, esto no es un consejo financiero ni un consejo de trading. La tendencia ahorita va alcista al parecer en el euro dólar y pues tenemos aquí ya probablemente un nuevo rango, ¿no? Entre 1.04759 y 1.01978, ¿vale? Pues bien, bueno, aquí todavía no tenemos una confirmación de un order block en esta parte. Parece que aquí, en esta zona, aquí, venía una pequeña subida, pero no, aquí no hay un order block como tal bien pensado, ¿no? Tal vez pudiera ser esto, pero tengo mis dudas aquí. Por eso no me hagan mucho, o sea, hagan caso en los consejos que les doy, pero esto que voy a hacer ahorita es simplemente un ejemplo, ¿no? Para lo del tema de relación riesgo-beneficio. Agarras y supones que pones tu entrada aquí, tu stop loss lo posicionas aquí arribita y tu take profit lo pones tal vez hasta un poquito antes de que termine el rango, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí TradingView te dice que esta risk-reward ratio o esta relación riesgo-beneficio es de 2.54, es decir, que el beneficio equivale a 2.5 veces el riesgo que estás tomando. Aquí, por ejemplo, el riesgo en el movimiento de precios es de un 0.80% y el target es de un 2%, por eso es el 2.5, ¿vale? Entonces, eso como para que quede clara la explicación, ¿va? Entonces, bien, ya para concluir, pues literalmente el eurodólar diariamente ofrece oportunidades para poder operarlo. Sin embargo, para operarlo bien requieres un análisis disciplinado, tal cual como se los he puesto aquí. Combinar análisis fundamental y análisis técnico para maximizar resultados va a ser lo ideal. Y si aplicas estrategias basadas en información comprobable me refiero a las noticias o fuentes fidedignas, un ejemplo, Bloomberg, investing.com, Yahoo Finance, etc. Si aplicas las estrategias con información comprobable y evitas operar impulsivamente, lo más seguro es que vas a exprimirle todo lo que quieras a este par. Y nuevamente, como dijo el señor Jesse Livermore, y se los mencioné a la mitad de este webinario, la clave para el éxito no está en predecir, sino en reaccionar correctamente. Así que, pues bien, si quieres operar el euro dólar en un entorno seguro, con los mejores proveedores de liquidez, nosotros aquí en BT Markets tenemos diferentes tipos de cuentas para cualquier perfil. Si tú estás empezando y tienes poquito capital, tenemos la cuenta Cent. Si tú ya estás acostumbrado y te gusta más o no tienes tiempo para analizar y estar haciendo scalping y no quieres pagar swaps, tenemos la cuenta Swap Free. Si tú eres ya un trader con más experiencia y no te gusta el spread, tenemos la cuenta Raw SN, que es la que se conecta directamente al mercado, a los proveedores de liquidez, y también tenemos la cuenta STP, que es muy ideal para los principiantes, para que se acostumbren a las condiciones reales del mercado con el tema de spreads reducidos, pero que suelen verse en todos lados, ¿no? Entonces, bien, por el día de hoy ha sido todo. No sé si haya preguntas y de ahí pues me gustaría dejarles este QR para que lo escaneen y puedan responder ese cuestionario y así ver qué otros temas platicamos con todos ustedes. Mi estimado Humberto, no sé si sigues por acá. Sí, gracias, como siempre, Lalo, por el webinar, por
todos los conocimientos. Y sí tenemos por ahí algunas preguntas que estamos leyendo. Enhorabuena. Saludos de Rolida Cabrera, saludos. Saludos, Rolida. Nos pregunta AM Trader si la expectativa para el crecimiento económico en la zona euro se espera de 1.3 en 2025 contra el 0.9 en 24, una mejora significativa. ¿Cómo puede impactar esta mejor perspectiva en el euro dólar? Sí, te voy a dar una respuesta muy corta a AM Trader, y es que esa expectativa, si se cumple, o sea, esa expectativa es especulación. Si los datos, conforme va avanzando el año, se van cumpliendo y eso va bien, el euro va a ganar cierta fortaleza o se va a mantener, mejor dicho, en un rango. Sin embargo, ahorita con el tema de tasas de interés, ese es el punto clave de estar observando. La diferencia sí es fuerte y pues literalmente la inflación ahorita ya se encuentra más cercana al 2% que alejada, ¿no? Entonces, si se da ese escenario, vamos a ver un euro estable, pero también tienes que tomar en cuenta que estamos entrando al segundo mandato de Trump y hay aranceles, hay muchos factores que tienes que tomar en cuenta, ¿vale? Por ahí, AM Trader otra pregunta pone, justa relacionada. ¿Crees que sea un año de política monetaria laxa por parte del BCE, Banco Central Europeo? Yo pienso que sí. De hecho, se especula que sí van a hacer un recorte la próxima semana. Entonces, creo que sí, este año viene un poquito laxo para la zona europea, con tal de tratar de mantener cierta estabilidad económica en todos los países, ¿no? Así ¿Tú qué opinas, Humberto? Sí, exacto. Justamente por ahí les van a dar esa última estocada en la parte de reducción de las tasas, digo, para impulsar y sea el driver, el catalizador, que como bien lo mencionan, es que se da la expectativa, como lo mencionan aquí el comentario, de un crecimiento o una mejora en el crecimiento económico. Creo que por ahí puede ser. Y si esa es la intención por parte de la política monetaria de la zona, pues tiene que ser así, ¿no, Lalo? Seguir reduciendo, porque al parecer la inflación ya se le ganó la batalla, no solamente al parecer en Estados Unidos, pero también, como dices, viene Trump con esta política económica bastante agresiva del lado fiscal, y ahí aguas, porque si comienza a presionar el tema de los aranceles, que sabemos que si se implementan aranceles, pues lo que va a hacer es presionar los precios. Exacto. Ya se habría ganado terreno en la inflación y podría hacer que la Reserva Federal pues ponga freno, ¿no?, a esta giro en la política monetaria, que entonces pues creo que va a ser un año interesante, pero como dice Eduardo, y lo reitero, pues es que siempre la intención de esto es ir siguiendo los indicadores. Exacto. Los indicadores los que nos van a ir dando el rumbo del mercado, y hay indicadores que son anticipados, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar, Eduardo, va a ser un año muy interesante, ¿no? Así es. ¿Qué más tenemos por ahí, Humberto, ya? No tenemos otra pregunta. Si nos repites tus redes de información, ¿dónde pueden entrar a ver? Claro, los días lunes, miércoles y viernes tenemos actualización de mercados en vivo, aquí en el canal de BT Market. Bueno, este es el canal de Rankia, ¿no? Pero en el canal de BT Market se los voy a poner rápidamente en pantalla para que vayan, se suscriban y literalmente analizamos en vivo y vamos revisando si hay operaciones, si hay oportunidades, ¿no? Repito, no son consejos de inversión, es mi visión del mercado y opero literalmente ahí a veces junto con ustedes, ¿va? Entonces, este es el canal, BT Markets Español. Vayan, suscríbanse y activen la campanita para recibir las notificaciones. Y también una pregunta de mi parte, aquí me gustaría saber tu opinión. A mí últimamente me han solicitado mi opinión respecto a algunos medios sobre el tipo de cambio, ¿no? Llega Trump esta semana y la pregunta es, y no solamente sino por parte de algunos inversionistas, es ¿por qué no se movió el tipo de cambio, no? Esperaban que con la llegada de Trump se disparara el tipo de cambio. Sin embargo, bueno, la respuesta que yo di y mi argumento, no sé, y para allá va mi pregunta contigo, si coincidas conmigo, es ya el mercado, esa subida que tuvo, y me estoy refiriendo al peso mexicano, sí. Ya esa subida que tiene, primero las elecciones en México, la reforma del Poder Judicial, y luego el tema Trump.
esa subida, esa depreciación que tuvo en el año pasado prácticamente más del 20%, el tipo de cambio peso mexicano dólar, ya lo tenía descontado el mercado. Muchas veces cuando ya llega, dicen, venden el rumor, compran el rumor, venden la noticia, creo que ya tiene descontado el mercado el tema arancelario, el tema de las medidas que pueda realizar Trump. Entonces, por eso, desde mi visión, que ya no se está moviendo como se esperaba, ¿no? El peso mexicano USDMX. Entonces, que no sé qué opines al respecto, Lalo. Mira, como tal, sí, este movimiento ya se esperaba, literalmente el día, ¿qué fue? El día lunes, no, espérame, ¿cuándo fue? No, fue la semana pasada, el jueves. El jueves alcanzó los 20.85, el viernes nos dio un spike hasta 20.94, de ahí se cayó y cerró todavía alto. Sin embargo, el mercado ya sí había pensado en eso, ¿no? Después entra el mandato de Trump, hay un ligero spike el día martes, por ejemplo, pero resulta que el martes se da a conocer que probablemente las tarifas no se vayan a aplicar de manera inmediata y eso generó, pues evidentemente, cierta esperanza, ¿no? Y asimismo, esa esperanza se ve reflejada en la acción del precio por los inversores, impulsando un poquito más todavía al peso mexicano, tomando en cuenta que las tasas de interés que tenemos en México siguen siendo atractivas. Entonces, creo que este es más un efecto del tema de carry trade, porque al final, cuando Trump diga, sabes que voy a poner tarifas arancelarias, además, y abro paréntesis, en tema migratorio, tanto Canadá como México ya han tomado ciertas acciones como para demostrarle a este señor pues, que vamos bien, ¿no? Que vamos a ver. Si recuerdas el año o el mandato anterior, que Peña Nieto era el presidente, la misma amenaza. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Que México después se convirtió en el principal socio comercial. Exacto. 67 mil millones de dólares se negocian en productos manufactureros de México hacia Estados Unidos. Entonces, por ahí estuve en una entrevista para RCN de Colombia con un experto en política, y coincido con él, no sé, Lalo, si estés de acuerdo conmigo, que muchas veces es la estrategia de chantaje por parte de Donald Trump, estrategia política para conseguir otros acuerdos. Y por ahí viene el tema migratorio. A ver, tú arréglame el tema migratorio y por ahí me relajo los aranceles y no los subo o los subo en menor proporción o tenemos un acuerdo. Exacto. Y eso fue lo que pasó la vez anterior, y creo que esa es parte de la estrategia de Donald Trump. Sin embargo, creo que el mercado sobrereacciona, el mercado es muy emocional y cualquier declaración pues hace que reaccione hacia cualquiera de los dos lados. Y en este momento que ya está hace unos días lateralizando, pues tampoco descartemos que despierte de mal humor y una declaración haga que sí, exacto. El tipo de cambio. Pero creo que visión, Lalo, que lo peor o respecto al tema arancelario en México, Estados Unidos, Canadá, ya pasó, ¿no? Sí, digo, es poco, o sea, hay probabilidad todavía de que Trump sí vaya a meter algo, pero también esta señora Claudia Sheinbaum tampoco, o sea, sí tiene los pies, creo que sí tiene los pies sobre la tierra, no quiero dar mi opinión política, pero considero que sí lo va a hacer bien. Entonces, ahora lo que podemos esperar en el mercado es simplemente ver un poquito de fortalecimiento en el peso mexicano, sí, pero no lo veamos como en los 16.90 que vimos prácticamente el año pasado. O sea, se va a mantener debilitado porque todavía hay muchos factores de riesgo y evidentemente cualquier palabra que Trump diga o cualquier desacuerdo puede provocar esta volatilidad que nos lleve nuevamente a niveles altos. Sin embargo, también Banxico va a estar impulsando a que el peso y que la economía se mantenga estable. De hecho, ya se viene un recorte de tasas de interés, o debería de venirse un recorte de tasas de interés por parte de Banxico, y eso va a estar moviéndonos a todavía este tipo de cambio. Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que platicabas con este experto político colombiano, y sí, creo que estamos en el mismo canal. Entonces, ahora solamente hay que esperar a ver qué sucede para reaccionar al mercado. Así es, y bueno, pues como siempre, los consejos que le da, que no emocionalmente, a veces pues, las noticias nos causan algún impacto, pero pues hay que seguir nuestra estrategia, nuestra tendencia. Justo. Mira, ayer platicaba con uno de los editores de Reuters y le mencionaba que, bueno, de hecho ayer lo publicaron,
que yo esperaba ver al peso mexicano hacer un soporte aquí en 2026, ¿no? Justamente tienes un soporte en el mismo nivel que yo, 2026. Sí, Lo que estamos más atrás fue el nivel de ruptura de una tendencia alcista que traía por ahí del 2016. Ahí rompió. Sí, justo ahí. Es justamente un cliente que yo asesoro, le digo, a ver, cuida el 2026. Sí. Es el soporte, cuida. Sí. Porque si lo perfora y después vienen noticias por la parte fundamental buenas o positivas para México, se va para abajo. Los 19 altos, 19 medios, tranquilamente, ¿no, Lalo? Sí, fácil, 19.80, 19.60 sería, y creo que ahí los siguientes niveles. Ajá. Tengo yo también. Pues bueno, Lalo, creo que no hay más preguntas. Pues, como siempre, un gusto, placer poder escucharte, que la audiencia de Rankia se nutra de los conocimientos de un buen analista como tú. Y bueno, pues esperándolos en el siguiente webinar con BT Markets, con Eduardo Ramos también, para que nos siga compartiendo su visión del mercado, del trading, de las inversiones. Muchas gracias, Humberto, y como siempre, encantado de platicar igual contigo. Ya nos estaremos viendo en las siguientes expos para darnos un abrazo. Y pues también muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que están viendo esta grabación. Aprovechenla. Perfecto. Pues a nombre de Rankia BT Markets les agradecemos su presencia y nos vemos en el siguiente webinar. Que tengan excelente tarde. Gracias. Excelente tarde.